Capítulo 3. Combate feroz entre los más fuertes. Ha llegado el momento, los cuartos de final, aquí está, ascendiendo hasta esta fase como lo esperábamos, la heroína de la tribu del gato negro, la princesa del rayo negro, Fran. El estruendoso anuncio del comentarista resonó en toda la arena, acompañado por un estallido de vítores de la multitud. Fran subió lentamente al escenario. Solo estaba caminando, pero el nivel de la ovación era impresionante. Sigue siendo tan pequeña como siempre, pero su fuerza es indiscutible. Hoy también nos mostrará una batalla impresionante con su diminuto cuerpo. A estas alturas del torneo, la energía del público estaba en su punto más alto incluso antes de que el combate comenzara. Los rugidos de la multitud eran tan intensos que parecían hacer temblar el suelo. Su oponente es la mercenaria escarlata, Sibila. Ha derrotado a numerosos rivales formidables y ha avanzado con un poder de destrucción abrumador. Sin embargo, dentro de esa explosión de ruido, las dos combatientes en el escenario no oían nada. Fran y Sibila se enfrentaban, con la mirada fija la una en la otra. Vaya, nos volvemos a encontrar. Vi tu pelea contra Biscuit. No estabas yendo en serio, ¿verdad? Lo verás por ti misma. J.E. Eso quería oír. La revelación sorpresa del año pasado contra la revelación sorpresa de este año. ¿Quién se alzará con la victoria? Ahora que lo mencionaban, era cierto. Esta era una batalla entre dos aspirantes, inesperadas. Desde antes de que comenzara el combate, Fran ya estaba completamente en modo serio. Seika Jinrai. Así que realmente eres un gato negro evolucionado. Al ver los relámpagos oscuros crepitar alrededor de Fran, Sibila sonrió con genuina satisfacción. Parece que había investigado sobre Fran con antelación. Era información bastante conocida, por lo que no sería difícil averiguarlo con un poco de indagación. Sería mejor asumir que tenía una idea general de nuestra capacidad de combate. Vamos, muéstrame esa fuerza que dicen que está en la cima entre los aventureros. No hace falta que lo digas. Justo cuando ambas desenvainaron sus espadas, la batalla comenzó. Empieza el combate. Chilla, En el mismo instante, Sibila avanzó. Esto era inesperado. Hasta ahora, siempre había comenzado sus combates evaluando primero a su oponente, lo que significaba que, esta vez, iba en serio desde el principio. La espada de Sibila se lanzó a gran velocidad directamente hacia la garganta de Fran. Pero, aunque no lo esperábamos, tampoco habíamos descartado por completo esta posibilidad. Escudo de viento, apilado. Yo también estaba completamente activado desde el principio. Creé múltiples capas de barreras de viento y desvié el ataque de Sibila. Magia sin invocación. Aprovechando la apertura, Fran lanzó un tajo a su costado. Había calculado perfectamente el golpe, pero... Cuajajaja, no es suficiente. No hubo sensación de corte en absoluto. No fue que su espada fuera bloqueada por una barrera. Más bien, se sintió como si estuviera golpeando un neumático grueso con una tubería de hierro, una sensación sorda y sin filo. Incluso la energía del rayo negro que había infundido en su ataque no parecía haber afectado en lo más mínimo a Sibila. Maestro, ¿todavía no lo sabemos? Definitivamente tenía algún tipo de habilidad que reducía el daño. Resistencia física y resistencia al rayo. Pero, ¿realmente tenía resistencias específicas para nuestras habilidades? Toma esto. Mientras Fran intentaba aprovechar la apertura, Sibila lanzó un contraataque inmediato. Era rápido, pero no lo suficientemente preciso como para alcanzar a Fran. Fran esquivó con movimientos mínimos y, esta vez, le lanzó una patada baja dirigida al muslo interno de Sibila, pero tampoco pareció hacer efecto. Entonces, encontraremos su punto débil. A partir de ahí, se desató un feroz intercambio de ataques, docenas de golpes cruzados. Sin embargo, ni Fran ni Sibila sufrieron daño significativo. Fran esquivaba cada ataque. Sibila no recibía ninguno. No importaba dónde la golpeara, ya fuera en la cabeza o en los pies, Sibila no sangraba. Incluso cuando Fran apuntó a su ojo, no hubo ni un rasguño. Esa cantidad de poder no es suficiente para lastimarme. Entonces prueba esto. Mientras repelía nuestros ataques, Sibila se acercaba. Mientras esquivaba el corte horizontal agachándose, Fran me sostuvo en su cadera, lista para atacar. Contra un oponente normal, este golpe habría decidido el combate. Sin embargo, Sibila no pareció inmutarse en lo más mínimo. ¿Acaso tenía una habilidad que reducía el daño por encima de cierto umbral? ¿Pero era posible que incluso un golpe como este fuera anulado? ¿Inmunidad física? No, eso no explicaría por qué el trueno negro tampoco funcionaba. En primer lugar, durante su pelea con Colbert, Sibila había recibido daño claramente. El ataque final de Colbert fue realmente impresionante. Aún así, mi técnica de desenfunde no era inferior en absoluto. De hecho, con mi poder de ataque adicional, el daño debería ser mayor. Entonces, ¿por qué no había causado daño?
¿Qué clase de truco es este? Buen golpe, muy bueno. Pero con eso no me derrotarás, ya estoy calentándome, voy a por todas. La presión que emanaba de Sibila aumentó drásticamente, y un poder mágico rojo brotó de todo su cuerpo. La sensación de opresión era comparable, si no superior, a la de los fuertes oponentes contra los que habíamos luchado antes. Como si quisiera demostrar que su inmenso poder mágico no era en vano, la velocidad de Sibila aumentó no solo un nivel, sino varios. Quizás era porque Sibila se estaba acostumbrando a los movimientos de Fran, pero la duda estaba ralentizando ligeramente los movimientos de Fran. Fran, que debería ser más rápida, comenzó a verse superada por los ataques de Sibila. ¿Y si no podía derrotarla sin importar cuánto atacara? Esa duda comenzó a afectar sus movimientos, y sus esquivadas se volvieron más lentas. Si esto continuaba, eventualmente recibiría un golpe. Fran. Vamos a atacar. Esquivar continuamente no resolverá la situación. Entendido. Al ver que Fran tomaba distancia deliberadamente usando un salto aéreo, Sibila detuvo su movimiento. Probablemente había detectado que estábamos a punto de usar nuestra carta definitiva. ¡Cuajaja! De repente la duda ha desaparecido. Eso es, ven, te esperaré todo lo que quieras. Se reía en esta situación. Pero le haría tragarse esa risa en un instante. Si Sibila estaba dispuesta a esperar, aprovecharíamos esa ventaja. Fran se concentró como nunca antes. Hizo circular su poder mágico para fusionarse conmigo, afinándose para concentrar todo en un solo golpe. Una sensación extraña, como si yo fuera una extensión del cuerpo de Fran. Una euforia, como si pudiera alcanzar mi máximo potencial como espada. Mi cuerpo temblaba de alegría incluso antes de ser blandida. Quizás era similar a cuando Fran entraba en su estado de dios de la espada. Frente a Fran, que acumulaba una enorme cantidad de poder mágico mientras me sostenía en alto, Sibila solo sonreía como una bestia y se preparaba. Ella realmente no iba a interferir, solo recibiría el golpe. Y entonces, Fran avanzó lentamente. La distancia se acortó en silencio. Sibila no reaccionó. ¿No podía o no quería? Simplemente observaba a Fran. Tendan, corte celestial, punto. Una hoja a la velocidad de un rayo, tan silenciosa que dejó atrás todos los sonidos, descendió sobre el cuerpo de Sibila. ¿Qué demonios? Increíble, pero aún te falta mucho, chica, no digas tonterías. Si eso fue faltar, entonces nadie podría cortar a Sibila. Bueno, no es que no lo hubiera cortado en absoluto. Mi hoja había cortado unos 10 centímetros del hombro de Sibila, haciéndola sangrar por primera vez. Era el tendán, lanzado con todo el poder de Fran en su estado de Senkajinrai, ¿y solo eso? Ese ataque estaba impregnado de un ligero atributo divino. ¿En serio? Parece que ni siquiera Fran se había dado cuenta. Sin embargo, con mi habilidad de manipulación de energía divina, podía sentirlo claramente. Si consideras que el tendán es un paso hacia la forma de Dios de la espada, no es extraño que estuviera impregnado de un atributo divino al llevarlo al límite. Significaba que Fran finalmente había dado ese paso, pero Sibila permanecía imperturbable. Es más, la herida que debería haber sido causada por el atributo divino comenzó a regenerarse al instante, una defensa abrumadora y una capacidad de regeneración increíble. Aunque eso era lo más llamativo, había algo más que no cuadraba. Incluso si no la cortaba, era un golpe supersónico. Debería haber causado un impacto considerable. Si lo había bloqueado sin cortarse, ese impacto debería haberla golpeado. Sin embargo, Sibila no fue lanzada ni nada por el estilo. El impacto fue completamente anulado. Este aspecto me resultaba familiar. Era muy similar a cuando Fran usó la inmunidad física en el torneo de artes marciales del año pasado. Así que es inmunidad física después de todo. Sin embargo, el atributo divino debería superar las habilidades normales. Incluso la inmunidad física no debería poder bloquear el atributo divino. ¿Por qué solo pudo cortarla un poco? ¿O fue precisamente por el atributo divino que pudo cortarla, aunque fuera mínimamente? Además, si se tratara de una habilidad de resistencia, tampoco explicaría por qué los hechizos y demás fueron bloqueados. Maestro, puedes sacar el atributo divino. ¿Estás segura? Es frustrante, pero necesito tu ayuda. Claro. Vamos a intentarlo. Fran también debió sentir que era difícil romper la defensa de Sibila solo con su propio poder. Parece que el atributo divino es la clave. Usando la manipulación de energía divina, convertí mi poder mágico en energía divina. No fue fácil, pero no me rendí. Recuerda la forma del dios de la espada y el tendán de hace un momento. Yo debería ser capaz de hacerlo. Entonces, mi presencia aumentó drásticamente, y sentí que el poder brotaba de mí. Era energía divina. Una fina capa de energía divina cubría todo mi ser. Viene, podemos hacerlo. Aunque no llega al nivel de Dios de la espada. Suficiente, Fran volvió a moverse. La hoja que sostenía alto fue envuelta por una vaina de aire.
Ya no era el Tendan, sino la técnica de desenfunde presurizado. Sin embargo, este golpe estaba cargado con tanto maná como un Tendan. Fuja, aún te falta mucho, mocosa. Aunque no era tan profundo como el Tendan, la mejilla de Sibila estaba herida. Al parecer, incluso con atributos divinos, no podía defenderse perfectamente. Además, los ataques de Fran continuaron. Pero esta vez no usó su espada. El puño de Fran impactó contra el torso de Sibila. En ese puño había enrollado mi cordón decorativo, usado como vendaje o en lugar de un saco de boxeo. Con un golpe que tenía mucho menos poder que un corte, Sibila sufrió daño. Expulsó el aire de sus pulmones y se llevó las manos al pecho con una expresión de amargura. Probablemente no era tanto por el dolor, sino por la incomodidad de tener sus órganos internos sacudidos. Ya veo, ¿te defiendes mejor contra espadas que contra golpes? Jeje. ¿Lo notaste? Entiendo. Así que parece que no tiene una defensa uniforme contra todos los tipos de ataques. Aunque parece invencible contra ataques de espada, es más vulnerable a golpes. Quizás el daño que recibió de Culber también se debió simplemente a que es débil contra golpes. O tal vez sea débil contra daño penetrante. Aún así, sigue siendo extremadamente resistente, pero el hecho de que no sea invencible ya es una ventaja para nosotros. Tanto los cortes como los golpes pueden causarle daño si se les añade el atributo divino. Entonces, atacaremos sin parar, cortando y golpeando. Déjame a mí mantener el atributo divino. Por favor, usar Dios de la espada será nuestro último recurso. Si no logramos derrotarla, usando esa habilidad, que solo puede mantenerse durante un tiempo limitado, nos pondríamos en una gran desventaja. A pesar de que logramos infligirle un poco de daño, Sibila parecía disfrutarlo de verdad. Aquí comienza la verdadera batalla. A partir de ahí, comenzó una verdadera lucha a muerte. El intercambio de golpes entre Fran y Sibila se volvió aún más intenso. Moviéndose a una velocidad sobrehumana gracias al Seika Jinrai, Fran lanzaba ataques incesantes contra Sibila. Cada uno de esos golpes era con toda su fuerza, rasgando la piel de Sibila e impactando en sus órganos internos. Sin embargo, Sibila no mostraba signos de desaceleración. Regeneraba instantáneamente las innumerables heridas que le hacían y seguía blandiendo su espada. De hecho, su velocidad aumentaba a medida que su emoción crecía. El combate era tan rápido que apenas podía seguirse con la vista. Los espectadores estaban tan asombrados que olvidaron animar. Sabían que algo increíble estaba ocurriendo, pero, a pesar de lo feroz del enfrentamiento, ninguno de los dos mostraba daños significativos. Nuestros ataques, aunque parecían penetrar más profundamente en ocasiones, eran regenerados de inmediato. Una vez intentamos cortar repetidamente la misma parte y logramos arrancarle un dedo de la mano izquierda, pero incluso eso se regeneró al instante. Probablemente poseyera alguna habilidad de regeneración instantánea. Por otro lado, Fran había estado evitando todos los ataques de Sibila. Intenté usar la habilidad de anulación de ataques físicos por un momento, pero el consumo de maná fue abrumador. La magia Dimensión Shift, que permite atravesar los ataques del enemigo, era una opción más viable. Hasta ahora, Fran no había recibido ningún daño directo, su único desgaste provenía del uso prolongado del Seika Jinrai. Gracias a la magia de vida que Fran aprendió en el reino de Beliot, su resistencia había mejorado considerablemente. Aún no había recibido daño suficiente para ponerla en peligro. Ambos estábamos usando telequinesis, pero nuestras fuerzas mentales se cancelaban mutuamente, dejando casi nulo efecto. A primera vista, parecía un punto muerto, pero en realidad estábamos en desventaja. El agotamiento seguía acumulándose para ambos lados. Supongo que la misteriosa habilidad que otorga Sibila su defensa también consume grandes cantidades de maná, pero no tengo idea de cuánto exactamente. Si su eficiencia energética es mejor de lo que imaginaba, cuanto más se prolongue el combate, más desfavorable será para nosotros. Queríamos terminar esto lo antes posible. Aunque seguíamos luchando como hasta ahora, todavía teníamos un objetivo en mente, los ojos de Sibila. Con nuestros ataques actuales, imbuidos del atributo divino, deberíamos ser capaces de atravesar sus globos oculares. Si lográramos que el ataque penetrara hasta el interior de su cráneo, incluso alguien tan resistente como ella debería morir. Sibila parecía ser consciente de esto, ya que evitaba cuidadosamente cualquier ataque dirigido a su rostro. Con una intuición casi animal, detectaba los ataques peligrosos. De todas formas, necesitamos detener sus movimientos. ¿Los hilos del maestro? Su poder es impresionante. Incluso los hilos de acero podrían no ser suficientes para restringirla. Cuando usé la habilidad de anulación de ataques físicos para bloquear uno de sus golpes, el consumo de maná fue abrumador, incluso mayor que cuando enfrentamos el ataque final de Culber el año pasado.
Y eso fue solo por recibir uno de sus golpes descuidados. La espada mágica que usa Sibila prioriza la resistencia sobre el poder ofensivo. Es decir, su alta capacidad de ataque proviene de su propia fuerza física. Dado el nivel de poder que posee, dudo que podamos restringirla completamente con hilos o cuerdas. Entonces, es hora de usar la carta que hemos estado guardando, el ataque sorpresa. Entendido. Fran recogió su brazo junto a su costado, preparándose para lanzar una estocada. Lo hizo de manera deliberada, como si quisiera mostrarlo. Al percibir que íbamos a usar una técnica poderosa, Sibila sonrió con confianza. Su atención estaba completamente enfocada en Fran, justo como queríamos. Sus pies están desprotegidos. Jet, ahora. Gao, uga. Desde el inicio de la batalla, Jet había estado oculto, esperando el momento perfecto para su emboscada. Casi nadie podía esquivar por completo este ataque sorpresa en su primer encuentro. Aunque Sibila reaccionó a tiempo para evitar ser mordida, no pudo escapar del ataque de Jet que venía desde abajo. ¿Qué demonios? ¿Qué tamaño tiene esta cosa? Al parecer, Sibila había investigado sobre Jet de antemano, pero solo cuando estaba en su forma reducida. En esta ciudad, nunca había alcanzado su tamaño máximo, y en otros lugares tampoco había mostrado una forma tan gigantesca. Pensé que desconocía esta información, y efectivamente, parecía no haberla obtenido. Sibila, que se había percatado de la presencia de Jet, saltó hacia atrás para evadirlo. Sin embargo, no esperaba encontrarse con una mandíbula tan enorme, y fue atrapada sin remedio. Después de todo, la cabeza de Jet en ese momento medía más de 5 metros. Un simple salto hacia atrás no era suficiente para escapar, y ahora Sibila colgaba de la comisura de su boca. Incluso los colmillos de Jet no parecían hacerle daño, pero sus mandíbulas eran lo suficientemente poderosas como para sujetar con firmeza sus piernas desde las rodillas hacia abajo, impidiéndole moverse. Torbellino de relámpagos negros. Sibila estaba a punto de atacar a Jet, pero Fran fue más rápida. Aprovechando la velocidad de su técnica, se materializó instantáneamente frente a su oponente y lanzó una estocada letal sin perder el impulso de su relámpago. ¡Guau! Sibila se echó bruscamente hacia atrás, desviando la trayectoria de mi hoja. En lugar de sus ojos, el filo apuntó directamente a su boca, pero eso no importaba. Voy a destrozarla desde adentro. Para añadir un poco más de diversión, también tenía veneno almacenado en mi inventario dimensional. ¿Y por qué no? También aquel magma que conseguimos por casualidad en la pelea contra Mordred. O eso pensaba, hasta que... Muga. Fran abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Yo también. Sibila había mordido la punta de mi filo, atrapando la estocada con sus dientes. ¿Podría llamarse una versión extrema de atrapar una espada con las manos desnudas? Su velocidad de reacción y determinación eran asombrosas, pero lo realmente impactante ocurrió después. Gari, Gajín, MMMH. Sibila había mordido con tanta fuerza que arrancó un pedazo de mi hoja. Esto no era solo tener dientes fuertes. No importaba lo fuera de lo común que fuera Sibila, jamás debería haber sido capaz de morderme y romperme mientras estaba imbuido con magia. Y sin embargo, la realidad era que la punta de mi filo estaba astillada, con las marcas de sus dientes grabadas en el metal. Gori, boji, pero no solo lo había mordido. MMM. No está nada mal. Es un buen sable. Se lo estaba comiendo, como si estuviera disfrutando de una galleta dura. Sibila masticó mi hoja dentro de su boca y se la tragó. No había duda de que no era solo una actuación. Ja. Las espadas mágicas definitivamente tienen un sabor especial. La cantidad de magia que emanaba de Sibila se incrementó visiblemente. Sin duda, ¿era el resultado de haberme devorado? Incluso el veneno que le arrojé, capaz de matar a un humano con una sola gota, no parecía afectarle en lo más mínimo. Ya basta, suéltame de una vez. Ya, aún con sus piernas atrapadas por Jet, Sibila giró su torso y mordió el hocico del lobo negro. Y entonces, crunch, le arrancó un pedazo de carne y lo masticó antes de tragarlo. Esto también está delicioso, y qué energía, tu oscuridad es increíblemente densa. En el momento en que Sibila dijo esas palabras, su aura mágica se elevó aún más. Comer para fortalecer su poder. Parecía poseer una habilidad que funcionaba de esa manera. ¿Debería devorarte por completo? Jet, aléjate de una vez. Jet soltó un leve grito de miedo. Probablemente estaba asustado por cómo Sibila masticaba ruidosamente la carne que acaba de arrancarle frente a sus ojos. Su cola ya estaba completamente entre sus piernas. No es difícil de entender. La visión de una hermosa mujer devorando como una bestia, desgarrando carne con los dientes, tenía una fuerza impactante. Frente a Sibila, que había devorado tanto a mí como a Jet uno tras otro, incluso Fran parecía desconcertada. Esto parece ser un oponente mucho más loco de lo que imaginaba. Se atrevió a devorarnos a mí y a Jet.
¿qué demonios está haciendo? Maestro, ¿estás bien? Me regeneré y no hay anomalías, pero esto es peligroso. Nunca pensé que nos atacaría tan fácilmente, como si fuéramos meros bocadillos. ¿Y Jet? Jun, tanto yo como Jet tenemos habilidades de regeneración. El daño físico en sí no fue grave. Sin embargo, el impacto mental sigue siendo fuerte. Jet aún se frota la nariz con su pata delantera, probablemente todavía siente la sensación de haber sido mordido. ¿Qué clase de habilidad es esa? No puede ser solo una glotonería extrema, ¿verdad? Y debe estar relacionada con esa defensa tan poderosa. Análisis del individuo civil ha completado. Oh, Ape-san, ¿en serio? Sí, la voz de Ape-san resonó de repente. Qué confiable es. Parece que el agudo ojo observador de Ape-san ha descubierto algo importante. Como resultado de la observación y medición, se estima que el individuo civil posee alrededor de 27 tipos de habilidades de resistencia. ¿27 tipos de resistencias? ¿De verdad? Sí. Todas son de alto nivel, y combinadas con habilidades como inmunidad al dolor y regeneración instantánea, forman la verdadera naturaleza de la capacidad defensiva de Sibila. Así que la posibilidad que descartamos inicialmente resultó ser correcta después de todo. Es decir, no tiene una única habilidad de reducción de daño extremadamente poderosa, sino que posee innumerables habilidades de resistencia. ¿Es eso posible? Sabemos cómo obtener habilidades de resistencia. La gente de este mundo también debería entenderlo. Es muy simple, basta con recibir repetidamente el tipo de ataque al que quieres desarrollar resistencia. Pero, en la realidad, nunca he visto a alguien con tantas resistencias. Ni siquiera los aventureros de alto rango tienen varias resistencias de alto nivel. Es lógico, ya que adquirir resistencias intencionalmente es una tarea extremadamente penosa. Si quieres aumentar el nivel de una resistencia, debes enfrentarte continuamente a ataques cada vez más potentes. Nunca será fácil. ¿Cuánto tiempo y dolor habrá necesitado para llegar al nivel de Sibila? ¿Decenios de tortura continua desde la mañana hasta la noche? Incluso así, sería suficiente. Además, a medida que sube el nivel de las resistencias, se vuelve más difícil encontrar personas capaces de infligir ese daño. Bueno, ahora la cuestión es cómo romper esa defensa. Mientras Fran y Sibila volvían a intercambiar golpes, yo seguía intercambiando información con Ape-san. La resistencia contra ataques físicos parece ser más baja en comparación con otras. Además, cuando el atributo divino está involucrado, la efectividad de las habilidades de resistencia disminuye. Con tantas resistencias, ¿qué tal si intentamos agotar su maná lanzando ataques continuos? Las habilidades de resistencia son pasivas y siempre están activas, pero consumen maná automáticamente cuando entran en efecto. Si recibe ataques repetidamente, las habilidades de resistencia deberían activarse continuamente y consumir maná rápidamente. Sin embargo, Ape-san rechazó esa estrategia. No. Se cree que, debido a algún factor, el consumo de maná al activarse es mínimo. Además, parece que tiene un artefacto mágico sellado dentro de su cuerpo. ¿Artefacto mágico? Detalles desconocidos. Parece que utiliza un artefacto mágico sellado dentro de su cuerpo para aprovechar una cantidad masiva de maná. Como resultado, puede usar habilidades poderosas consecutivamente. Entonces, ¿es algo similar a cómo Fran puede aprovechar mi maná? Sí. Si continúan peleando así, hay un 59% de probabilidad de que nuestro maná se agote antes. Eso suena como una apuesta bastante arriesgada. ¿Qué sugieres que hagamos? Actualmente, hay 4 métodos inmediatamente ejecutables disponibles. ¿4? Como siempre, Ape-san es increíble. Demasiado confiable. El primero es un ataque utilizando la liberación total de todas nuestras capacidades. Si usamos técnicas como liberación del potencial oculto, transformación espiritual, control divino o magia máxima, existe un 88% de posibilidades de derrotarla incluso considerando sus resistencias. No. Eso es demasiado. Especialmente no quiero usar la liberación del potencial oculto. Incluso si ganáramos aquí, terminaríamos en un estado lamentable para la semifinal. Además, existe el riesgo de perder la vida. Pero tenemos la cuna del tiempo, así que tal vez no sea un problema. No, si Sibila la activa primero, entonces Fran no podrá usarla. De cualquier manera, sigue siendo una apuesta demasiado arriesgada. El segundo método es utilizar teletransportación para llevar a Sibila lejos y abandonarla allí. Desde el año pasado, las reglas han cambiado. Si alguien permanece fuera del campo de fuerza durante más de 3 minutos, se considerará una descalificación. El cambio de reglas fue causado porque Fran usó la teletransportación para salir del campo de fuerza el año pasado. En efecto, si la dejamos en algún lugar fuera de la ciudad,
podría ser difícil que regrese dentro del límite de 3 minutos, pero no sé, dudo que Fran acepte una victoria así. Además, el público tampoco lo aceptaría. Aunque ganáramos, definitivamente recibiríamos abucheos. Prefiero perder luchando de frente que ganar así. Lo molesto de esta regla de 3 minutos es que también dificulta tácticas como llenar el campo de fuerza con agua o crear un vacío. Tanto Fran como Sibila probablemente no se asfixiarían en solo 3 minutos. Peor aún, podríamos terminar descalificados por escapar fuera del campo de fuerza. Además, el magma de Mordrad almacenado en el espacio dimensional podría no ser efectivo contra Sibila, dado su nivel anormal de resistencia. El tercer método es usar puntos de autoevolución para buscar una solución. Aunque no podemos garantizar nada debido a que desconocemos las habilidades del oponente, con los 52 puntos actuales, existe una posibilidad. Por ejemplo, podríamos invertir en atributos que aún no hemos usado en nuestros ataques, como magia lunar o nigromancia, para buscar resistencias que Sibila no tenga o que sean de bajo nivel. Supongo que es una opción razonable, pero carece de certeza. Dado que no conocemos la composición de habilidades del oponente, no podemos garantizar que fortalecer una habilidad específica asegure la victoria. Sin embargo, es probablemente la opción más segura. ¿La última opción? La cuarta opción es utilizar la bendición del dios del caos. ¿No se suponía que eso solo otorgaba resistencia al caos? Una habilidad sin sentido. Desde el interior de Sibila, percibo el poder del caos. No hay duda de que una de las fuentes de su fuerza es precisamente esa energía. ¿En serio? Entonces, ¿está relacionada con la mazmorra, o posee algo similar a la bendición del dios del caos? Los detalles son inciertos. Sin embargo, si logramos convertir la influencia que posee esta bendición sobre el caos en un ataque, podríamos debilitarla considerablemente. ¿Es eso posible? Sí. La bendición no es un poder con una dirección definida, sino una gran posibilidad. ¿Su efecto varía según la voluntad del portador? Primero, debes reconocer la bendición dentro de ti. Si lo dice Ape-san, entonces debe ser cierto. Cierro los ojos y trato de sentir la bendición del dios del caos dentro de mí. Sin embargo, no logro captar nada concreto. Más profundo. Concéntrate en la esencia del individuo llamado maestro. Más profundo. Dirijo mi conciencia hacia lo más hondo de mi ser. Es aterrador. Dentro de mí duermen muchas cosas. Fenrir, un dios maligno. Los recuerdos de cuando esos poderes se descontrolaron en el reino de los hombres bestia vuelven a mi mente. Fue por culpa de la habilidad Madougar forma ogro loco, pero si toco algo sellado sin cuidado, podría desatar consecuencias inimaginables. Sin embargo, la voz de Ape-san resuena con una calma reconfortante, como si intentara tranquilizarme. No te preocupes. Estoy aquí. Su tono es el mismo de siempre, sin emoción, pero esta vez, curiosamente, me transmite calidez. Entiendo. Guiado por su voz, concentro mi mente aún más. Allí, en lo más profundo, algo cálido entra en contacto con mi conciencia. Así es similar a la energía que emanaba la diosa del caos. ¿Es esta la bendición? No parece un poder concedido por aquella diosa, es suave y cálido. Intento extraerlo conscientemente. De inmediato, siento una energía abrumadora brotar de mi interior. Apoyaré el control. Individuo maestro, debes enfocarte en cómo deseas que esta energía sirva al individuo Fran. ¿En qué quiero convertir este poder? Convierte la influencia de esta bendición sobre el caos en un poder ofensivo, en un poder asesino de caos. La energía desbordante de la bendición del dios del caos comienza a fluir desde mi interior hacia el exterior. No la dejo escapar sin control, la retengo y la moldeo en mi hoja. Maestro, te hice esperar, Fran. La repentina intensificación de mi atributo divino deja a Fran momentáneamente desconcertada, pero en cuestión de segundos, su expresión cambia a una sonrisa desafiante. Ha comprendido que he despertado un nuevo poder. Por otro lado, el rostro de Sibila se tensa levemente. ¿Qué demonios es eso? De repente tu presencia se volvió sofocante. Su instinto agudo le ha hecho darse cuenta de que ahora soy una amenaza real. Retrocede, aunque sea apenas un paso. Es la primera vez que Sibila toma distancia por voluntad propia. Sin embargo, al notar su propia reacción, su semblante se torna aún más feroz. Llena de rabia, fija su mirada en Fran con una intensidad asesina. Con este poder, la partiremos en dos, sí. Cortaré. Si puedes, inténtalo. Sibila suelta una carcajada mientras su sed de sangre se intensifica. La presión que emite es como la de un dragón. Maestro, ¿vamos? Sí. Fran avanza sin vacilar, sin ceder ante el aplastante peso de la presencia de Sibila. Empuñándome, ahora imbuido del poder asesino de caos, se lanza hacia ella. Vamos. Entonces, amaga un tajo descendente dirigido a sus piernas, pero en el último momento,
cambia la trayectoria de la espada, lanzando un golpe como un ataque de kendo directo a la cabeza de Sibila. Ni su velocidad ni su filo han cambiado respecto a antes. Pero ahora, yo soy diferente, estoy liberando el poder letal extraído de la bendición. Mi hoja se acerca a la cabeza de Sibila y, ¿no la parte en dos? Sibila, desesperada, se retuerce para esquivarme. La misma Sibila que hasta ahora no había intentado ningún tipo de evasión. Mi filo se hunde en su hombro izquierdo. Si fuera antes, apenas habría logrado un corte superficial. Pero esta vez es distinto. Imposible. Lo hicimos. Sí, el brazo izquierdo de Sibila vuela por el aire y un torrente de sangre brota de su herida. Es el daño más severo de todo el combate. Su brazo comienza a regenerarse lentamente, pero algo ha cambiado. Su recuperación es visiblemente más lenta que antes. ¿Qué? Ese maldito, es la espada. Rematémosla. Sí, ta. Maldita sea. Por primera vez desde que comenzó el combate, Sibila se dedicó a esquivar. Abandonando los ataques y concentrándose en la evasión, sus movimientos eran puramente animalescos. Los ataques que parecían seguros de impactar eran esquivados por un pelo. Aunque no parecía sentir dolor, incluso cuando el daño se acumulaba, no había rastro de debilidad en sus movimientos. Sin embargo, era imposible que esquivara por completo los ataques de Fran y yo con el equipo al máximo. Ahí está. ¿Qué? Teletransportación. Usando la teletransportación que habíamos reservado hasta ahora, aprovechamos las aperturas de Sibila para acumular daño. Aunque no era un golpe mortal, las heridas que no podía regenerar aumentaban. Ahora aumentaremos la presión. Prueba esto. Incluso la magia se extraña. Imaginando la bendición del dios del caos fusionada con la magia, lanzamos un hechizo de trueno. No causó mucho daño, pero tampoco fue completamente anulado. El movimiento de Sibila se vio obstaculizado por un instante, y la espada de Fran cortó su cuerpo. ¿Podríamos ganar así? Justo después de pensar eso, Fran saltó hacia atrás. Pero era la decisión correcta. ¡Ra! Un rugido escapó de Sibila mientras una energía mágica roja brotaba de todo su cuerpo. No era solo el color de la magia. Sorprendentemente, la sangre brotaba junto con la magia. La sangre y la magia roja se mezclaban, creando un resplandor rojo intenso y vibrante. La imagen de Sibila rodeada de líquido rojo era de alguna manera mística. Sin embargo, a pesar de su belleza, mi sentido de detección de peligro reaccionaba al máximo. No solo su sangre, sino también su apariencia estaba cambiando. Sus músculos se hincharon, y sus colmillos y garras crecieron visiblemente. Sus ojos también habían cambiado, como los de un reptil. Se parecía a los semidragones que habíamos visto antes. ¿Acaso no era completamente humana? En cualquier caso, esto se veía peligroso. Devóralo todo. Cuando Sibila gritó eso, la sangre retorcida se movió como una criatura viva y se abalanzó sobre Fran. Era una escena como la de una ameba con voluntad propia. Eso era algo que definitivamente no podíamos permitirnos recibir. Fran, no dejes que te golpee. Al esquivar el primer ataque, la sangre de Sibila impactó directamente en el escenario. Entonces, esa parte se disolvió y desapareció. Era como si hubiera sido derretida por un slime. ¿O acaso la sangre de Sibila realmente tenía esa propiedad? Esta vez, Fran cortó la sangre que se extendía como un látigo para atacarla. Aunque no era lo suficientemente fuerte como para derretirme a mí, que estaba envuelto en atributos divinos. Sin embargo, mi resistencia se estaba reduciendo considerablemente. No podíamos seguir recibiendo ataques así. Justo cuando pensé que la victoria estaba cerca, sacó una carta bajo la manga. Es impresionante, Fran, acabemos esto de una vez. Si seguimos lidiando con ataques desconocidos, el desgaste será terrible. Entendido. Fran asintió con la cabeza y me levantó con fuerza. Usé Dimensión Shift y la invulnerabilidad a ataques físicos para ganar tiempo mientras Fran se preparaba. Entonces, los ataques de Sibila se detuvieron de inmediato. No se había rendido, sino que había reunido la sangre que controlaba alrededor de su cuerpo, creando una especie de barrera. Debió haber intuido que Fran estaba preparando un ataque decisivo y quería evitarlo para contraatacar. Fran y Sibila se miraron fijamente sin decir una palabra. El público, sintiendo la tensión entre ambas, comprendió que el momento decisivo se acercaba. Todos contenían la respiración mientras observaban. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el bullicio fuera del estadio. En medio de ese silencio anormal, Fran y yo nos movimos. Fran bajó ligeramente su cuerpo, fingiendo una carga. Pero era una trampa. Maestro, entendido. Lo que usé fue un hechizo de ilusión. Su efecto era generar un sonido leve a distancia. Nada más. Era una finta tan básica que ni siquiera podía llamarse una carta bajo la manga. Comparado con especialistas en ilusiones como Díaz,
era torpe en el mejor de los casos. Sin embargo, Sibila reaccionó ligeramente al hechizo de ilusión, algo que no habíamos mostrado antes en este combate. Por un instante, su atención se desvió. Un vacío de menos de un segundo, pero para nosotros era suficiente. Aprovechamos ese momento para teletransportarnos. Sibila, que debería haber quedado expuesta por la espalda, se giró de inmediato. Sus reflejos eran aterradores. La sangre roja controlada por Sibila se abalanzó hacia Fran. Pero esta teletransportación también era una finta. Rayo negro giratorio. Fran, que había tomado posición detrás de Sibila con la teletransportación, usó el rayo negro giratorio para moverse sobre su cabeza. Esta vez logramos retrasar por completo la reacción de Sibila. No, tal vez reaccionó un poco. Podía ver que la sangre se concentraba sobre la cabeza de Sibila, intentando formar un escudo. Pero nosotros éramos más rápidos. Toma. La técnica de la espada del rey, Tendan, lanzada por Fran, finalmente cortó el cuerpo de Sibila en dos. Aunque apenas esquivó la cabeza, el corte entró por el hombro izquierdo, atravesó el corazón y salió por la entrepierna. La sangre de Sibila perdió el control y cayó al escenario con un chapoteo. Un momento después, Sibila cayó de bruces en el charco de sangre. ¿Victoria? Pero ni Fran ni yo bajamos la guardia. La cuna del tiempo no se activó. Eso significaba que Sibila aún estaba viva. Pude ver que Sibila, a pesar de estar al borde de la muerte, intentaba hacer algo. Su brazo izquierdo, que debería estar separado de su cuerpo, se levantó. Parecía que lo movía a través de la sangre. ¿Todavía intentas resistirte, Fran? Fran y yo apuntamos para lanzar un hechizo. Mientras tanto, la energía mágica comenzó a brotar de la palma de la mano izquierda de Sibila. Pero, de repente, los movimientos de Sibila se detuvieron. Su forma volvió a la de un ser humano normal, y murmuró con frustración. Perdido. Inmediatamente después, la cuna del tiempo se activó, y el cuerpo de Sibila fue envuelto en una luz brillante. Lado de Sibila. No pretendo presumir de mi desgracia. Pero creo que no hay muchas personas que hayan vivido una vida tan llena de giros como la mía. Bueno, ¿me llamarían siquiera humana? J. Al menos los malditos nobles de mi país seguramente dirían eso. Nací hace varias décadas, según me han dicho. No tengo recuerdos de haber vivido tanto, así que no lo siento como algo real. El lugar fue una isla flotante. Un campo de experimentos secretos del reino de Raidos. Allí, se llevaban a cabo todo tipo de experimentos inhumanos a diario, y yo fui uno de esos sujetos de prueba. Para ser exactos, fui un producto de esos experimentos. Después de varias investigaciones, llegaron a la conclusión de que el problema era que las bestias eran el núcleo. Si usaban a un humano como núcleo, seguramente no se descontrolaría. Parece que llegaron a esa estúpida conclusión. El proyecto de producción de superhumanos. No sé si reírme de la falta de creatividad de quien le puso ese nombre o preocuparme por la locura de quienes lo llevaron a cabo. En cualquier caso, se realizaron experimentos de fusión entre humanos y monstruos con ese nombre tan poco inspirado, y después de cientos de fracasos, yo fui creada. Antes de mí, habían intentado mezclar sangre de bestias mágicas en humanos, incrustar piedras mágicas en corazones, y todo tipo de tonterías. No es de extrañar que yo fuera el único caso de éxito, y aún así, finalmente me consideraron un fracaso. El método con el que fui creada no fue el de mezclar el poder de una bestia con un humano adulto. En mi caso, se mezclaron factores de dragón y slime en la etapa fetal, antes de que el feto tomara forma humana. Supongo que esperaban obtener el poder de un dragón y la capacidad de regeneración de un slime. Además, el cuerpo elegido para soportar el nacimiento de un individuo especial fue un no muerto único. Un experimento loco que consistía en inyectar resentimiento en un humano vivo para crear un espíritu poderoso e inteligente. Yo fui el resultado de ese experimento. No sé si eso es cierto. Al principio, me reportaron como un éxito, pero después de ser declarada un fracaso en experimentos posteriores, ese hecho se mantuvo oculto durante mucho tiempo. En resumen, el deseo de fama y la justificación egoísta de los investigadores llevaron a que el laboratorio estuviera en un estado de caos, sin informes precisos. Aparentemente, la base de mi creación fue una persona famosa en vida, pero ni siquiera eso es confiable. No quiero saberlo, de todos modos. Lo único cierto es que existía un no muerto especial capaz de servir como matriz. Un bebé nacido del vientre de un no muerto especial que apenas conservaba su razón, con factores humanos, de dragón y de slime. ¿Era eso realmente humano? Además, ese niño no tenía los poderes que esperaban. Aunque nací con una capacidad de regeneración, aparte de un crecimiento un poco más rápido, era casi igual que un humano normal. Después de varios años de experimentos, fui declarada un fracaso y pasé a otro proyecto, la hibernación criogénica.
Parece que era un experimento para congelar humanos y mantenerlos en un sueño prolongado sin envejecer. Tampoco hubo éxitos en ese campo, pero se fijaron en mi capacidad de regeneración. Pensaron que, si tenía algo de regeneración, podría sobrevivir al proceso de congelación y descongelación. Todavía recuerdo vagamente cuando me metieron en un ataúd y me llenaron de un líquido extraño y viscoso. Aunque, la verdad, no recuerdo mucho de esa época. Solo fragmentos de investigadores aterradores y compañeros de experimentación que, a pesar de todo, eran amables. No sé qué pasó con la isla flotante después de eso. Según la información que recopilé, unos 10 años después de que me congelaran, la isla se convirtió en un laberinto. En ese momento, muchos investigadores murieron, y los datos se perdieron. Pero algunos, en sus últimos momentos, lograron salvar parte de la información y la enviaron a un laboratorio en la superficie. Entre esos pocos datos, estaba yo. Sin embargo, en medio del caos del país, fui abandonada durante mucho tiempo. Hace apenas 10 años, alguien se dio cuenta de que no era un cadáver común, sino una muestra de hibernación criogénica. Intentaron descongelarme, y, una vez más, fui considerada un fracaso. La descongelación interna fue insuficiente, y quedé en un estado de no muerta viviente. Como resultado, fui desechada. Al parecer, los investigadores que me descongelaron me sacaron en secreto para quedarse con el mérito, pero decidieron que era demasiado peligroso mantener a una fracasada como yo. Además, era difícil cuidarme, y si me descubrían, su fraude saldría a la luz. En una situación normal, me habrían matado y enterrado, pero esos jóvenes alquimistas dudaron. Después de cortarme, abrirme y despedazarme, les remordió la conciencia matarme. ¿Son idiotas? Después de mucho pensarlo, esos tontos decidieron deshacerse de mí. Pero no me abandonaron en cualquier lugar. Me arrojaron al antiguo territorio de clase A, el festín de los insectos. Se llamaba antiguo porque había sido confiscado por el reino de Raidos y ya no estaba bajo el control del gremio de aventureros. Su nivel de peligro era incluso mayor que antes. Para simplificar, era una grieta profunda en la tierra, con un ancho promedio de 30 metros, una longitud de 2 kilómetros y una profundidad máxima de 100 metros. Dentro, habitaban docenas de tipos de bestias mágicas insectoides que se abalanzaban sobre cualquier cosa que entrara y la devoraban por completo. Ahí fue donde me abandonaron. O más bien, me arrojaron, aunque, en ese momento, todavía estaba en estado de no muerta viviente. No tenía memoria, pero más tarde encontré a esos investigadores y los obligué a contarme todo. En realidad, mis recuerdos claros comienzan justo después de eso. Un dolor insoportable me recorrió todo el cuerpo. Eso despertó mi conciencia. Al mirar, cientos de pequeños insectos se enredaban en mi cuerpo, devorando mi carne. ¿Por qué? Estaba en algún lugar estrecho, atrapada entre superficies duras y rugosas, sin poder moverme. Estaba dentro de un ataúd, ¿verdad? Pero el dolor no me dejaba pensar en nada más. No sé cuánto tiempo pasé retorciéndome de dolor. Probablemente fueron varios días. Por alguna razón, no muero. A medida que me devoran, mi carne se regenera. Mientras tanto, poco a poco me he acostumbrado al dolor. ¿Los insectos siguen agolpándose a mi alrededor? Para ellos, debo ser como un alimento que se regenera infinitamente. Pero, ¿por qué? Creo que mi capacidad de regeneración no debería permitir una recuperación tan rápida. La sangre brota sin cesar, empapando todo mi cuerpo. Es extraño que siga viva. Tengo suficiente calma para pensar en estas cosas, y finalmente he logrado comprender mi situación. Al parecer, he caído en una profunda grieta dentro de una roca. El líquido que pensé que era mi sangre parece ser agua que brota del suelo. Agua. Justo después de pensar eso, una sed intensa me invade. Ahora que lo pienso, no he comido ni bebido nada en días. En el momento en que me di cuenta, la sed regresó con fuerza. Mi cuerpo es bastante oportunista, aunque sea el mío. Extiendo desesperadamente mi mano hacia el agua y lamo lo que queda en mi palma. Agua. Con solo humedecer un poco mi boca, siento una energía increíble. ¿Acaso el agua es tan importante? Bueno, para resumir, no era agua normal. Era agua mágica, similar a una poción de maná, cargada con una gran cantidad de energía debido a circunstancias especiales. Mi regeneración infinita probablemente se debía a que mi cuerpo absorbía constantemente esta agua, reponiendo mi energía mágica. Aunque, en ese momento, solo estaba agradecida por el agua y me limité a lamerla sin parar. Una vez que mi sed se calmó, llegó el hambre. Pero no había nada que comer. Bueno, en realidad sí había algo. Tomé uno de esos insectos gordos y parecidos a escarabajos que se habían alimentado de mi carne y lo arrojé directamente a mi boca. El caparazón duro se clavó en mi paladar, y sentí que sangraba. Aún así,
Me esforcé por masticar ese insecto asqueroso y desagradable. Ah, qué repugnante. Además, tenía un olor extremadamente irritante. ¿Veneno? ¿Ácido? ¿O algo más? Como era de esperar, un dolor abdominal intenso. Supongo que no debería haberlo comido. Aún así, no morí. Gracias a la regeneración, si no muero, puedo comer. Después de todo, morir no es gran cosa. Morir por veneno, ser devorada por insectos o morir de hambre. No importa cómo muera, no hay mucha diferencia, así que seguí comiendo insectos. Crunch, crunch. Con total concentración, pasaron años desde que fui arrojada al nido de insectos. Bueno, en ese momento no prestaba atención a nada, así que ni siquiera yo sé exactamente cuánto tiempo pasó. Pero seguro que no fueron solo 6 meses o un año, seguí viviendo en ese infierno. Fuera de la grieta, era un lugar tan horrible que ser devorada por insectos parecía preferible. Había insectos que me pinchaban con agujas, otros con alas afiladas como espadas. Los que tenían mandíbulas anormalmente desarrolladas y los largos y delgados que atacaban girando desde las rocas eran especialmente molestos. Los más problemáticos eran los que usaban magia o atributos elementales. Había cientos de tipos de insectos. La mayoría usaba algún atributo, e incluso había algunos que manejaban la magia con más habilidad que muchos magos. También hubo veces en que me inyectaron varios tipos de veneno, y otras en que pusieron huevos dentro de mí. En ese momento, no me di cuenta y solo pensé que tenía un poco de estreñimiento. Ahora es una anécdota graciosa. Debería haber sido un dolor insoportable, pero supongo que fue un efecto secundario de mi reducida sensibilidad al dolor. La primera vez que lloré en mi vida fue cuando incontables insectos salieron de mi estómago. Incluso para mí, esa escena fue la más impactante que he visto. Aunque recibí cierta educación durante los experimentos, era una persona con emociones muy limitadas. Fue en ese momento cuando exploté emocionalmente por primera vez. El tipo de insecto que más me dio problemas en ese entonces era el que tenía atributos de tiempo y espacio. No solo podían teletransportarse, sino que también envolvían sus mandíbulas con energía espacial para atravesar mi piel y destrozar mis órganos internos. Aunque, una vez que desarrollé resistencia a los atributos espaciotemporales, se volvieron insignificantes. Sí. Resistencia, la competencia por la supervivencia con los insectos, que no cesaba ni de día ni de noche. Mientras seguía viviendo en ese infierno, adquirí habilidades únicas. Ahora lo entiendo, pero parece que mi cuerpo tiene una predisposición a desarrollar resistencias. Probablemente, las habilidades de adaptación al entorno de los dragones y los Laim se manifestaron de esa manera en mí. Al soportar constantemente los ataques de los insectos, mis habilidades de resistencia siguieron subiendo de nivel, hasta que pude ignorar la mayoría de los ataques. Más tarde descubrí que las únicas resistencias que no tenía en ese momento eran a la luz lunar y a los no muertos. Eso da una idea de la variedad de ataques de los insectos. Incluso ahora, esas dos resistencias siguen siendo bajas. Otra habilidad que desarrollé fue la capacidad de comer cualquier cosa, un glotón con un apetito voraz. Esto probablemente también se deba a las características compartidas de dragones y slaims. Honestamente, esta habilidad me resultó más útil. ¿Me di cuenta de ello por pura casualidad? Vi a los insectos agolparse alrededor de una roca, lamiendo algo, y decidí probarlo yo también. Era salado. La roca contenía sal y minerales. Hasta entonces, solo había comido insectos, así que el sabor me impactó. Podría decirse que me fascinó, una roca con un ligero sabor a sal. No es algo que un humano normal comería, pero para mí en ese momento era un manjar. Mientras lamía la roca, me entraron ganas de comer más, y sin darme cuenta, empecé a morderla. Entonces me di cuenta, puedo comer rocas. No solo había aumentado mi fuerza de mordida, sino que también había desarrollado la capacidad de debilitar lo que entraba en mi boca. Aunque esa habilidad era mucho más débil en comparación con ahora, que puedo destrozar espadas mágicas como si fueran caramelos, era suficiente para comer rocas y hierro. A partir de ahí, mi dieta se expandió enormemente. Si podía comer rocas, ¿qué tal arena? ¿O tierra? Los cristales en bruto que a veces encontraba en las rocas eran como bocadillos, y los caparazones de hierro de algunos insectos tampoco eran un problema. Lo más delicioso era la roca de la que brotaba el agua mágica. Era incluso más rica en energía mágica que las piedras mágicas, que eran mi mayor manjar. Seguí comiendo las rocas alrededor del manantial. Día tras día, llenaba mi estómago con rocas sin aburrirme, hasta que finalmente abrí un gran agujero y llegué a un lugar peculiar. Era una habitación cuadrada con una esfera brillante flotando en el centro. Era la sala del núcleo de una mazmorra. Resulta que ese lugar,
que durante años había sido considerado un misterioso infierno, era en realidad una mazmorra. El amo de la mazmorra era un insecto venenoso, del tipo que carece de inteligencia, probablemente, por instinto, manipulaba el núcleo para crear un entorno adecuado para ellos. Incluso el agua mágica era parte de ese mecanismo para atraer y criar insectos. En ese momento, yo no sabía nada de eso. Solo pensé una cosa: se ve delicioso. El núcleo de la mazmorra, que desprendía un poder increíble, parecía extremadamente apetitoso. Me abalancé sobre él y lo devoré. Logré consumirlo y hacerlo parte de mi carne y sangre. Últimamente, he estado pensando en la isla flotante donde nací. Aunque estaba durmiendo en un ataúd, pasé unas horas en la isla después de que se convirtiera en una mazmorra antes de ser transportada. Quizás eso tuvo algún efecto en mí. Lo que sí puedo decir con certeza es que, al absorber el núcleo de la mazmorra, me volví increíblemente más fuerte. Tanto que pude acabar fácilmente con los insectos que quedaban a mi alrededor. Aunque era una mazmorra, los insectos eran bestias mágicas traídas del exterior, por lo que no desaparecieron cuando el núcleo fue destruido. Sin embargo, lo que obtuve del núcleo de la mazmorra no fue solo poder. Parece que el núcleo permaneció dentro de mí de alguna manera, causando interferencias con otros núcleos de mazmorra. La primera vez que usé una de las reliquias del reino de Raidos, la espada roja, creada a partir de un núcleo de mazmorra, sucedió algo inesperado. La espada y yo nos descontrolamos, causando un gran daño. Mi cuerpo mutó en un dragón de tierra gigante y empecé a causar estragos. Probablemente fue el resultado de combinar la capacidad de multiplicación de los slimes con los genes de un dragón de tierra. En solo unas pocas horas, el tiempo que duró la magia contenida en la espada roja, un pequeño pero próspero bosque y una fortaleza habían desaparecido. Si los miembros del grupo, liderados por Biscuit, no me hubieran detenido con determinación suicida, los daños podrían haber sido mucho mayores. Ahora puedo controlarla de alguna manera, pero no puedo usarla a la ligera. De hecho, cuando salí del país, el primer ministro incluso ordenó que se sellara. Encargarse de mí sin tener personas de confianza y luego hacerme esto es algo injusto. Aunque, supongo que no había otra opción. Después de todo, cuando repelimos a los caballeros y mercenarios del reino de Grancel que cruzaron la frontera, causé estragos con la espada roja. En ese momento estaba en mi forma de dragón humanoide, pero no se puede descartar que alguien recuerde esa llamativa espada roja. De hecho, ella lo recordaba. Recordaba cómo yo había masacrado a sus compañeros con esa espada. Y aún así, decidió cooperar con nosotros. Supongo que debe valorar mucho a sus camaradas, pero mostrar la espada real aquí podría hacer que otros también la recuerden. Hubiera sido divertido seguir luchando más con Fran, pero ya era suficiente. ¿Creen que le cedí la victoria? Bueno, ella también parecía estar guardando algunas bajo la manga, así que estamos a mano. De cualquier manera, logré confirmar la información sobre la posible afiliación de un aventurero de rango S al reino de Grancel y evaluar su fuerza hasta cierto punto. Fran, equivalente a un aventurero de rango A, ya hizo tanto. Los de rango S están en un nivel que no se debe subestimar ni tocar imprudentemente. Esto es peligroso, estoy perdiendo la conciencia. Así se siente morir. Qué interesante. ¿Qué? ¿Quién? Viejo, ¿es esto lo que llaman visión retrospectiva? Recuerdo el día en que conocí a mi padrastro. Cuando estaba pensando en dejar la grieta porque se había quedado sin comida, apareció un grupo liderado por un hombre frente a mí, esto es, investigando la causa de la desaparición de esos insectos. Una chica, él entonces comandante de la Brigada de Banderas Carmesí, Apolonius. Me dio el nombre de Sibila y me enseñó a vivir como un ser humano, dándome el calor de una familia. Fue el momento en que conocí al único hombre al que puedo llamar padre. También fue después de eso cuando conocí a Biscuit y Clica, los conejillos de Indra, niños nacidos con un solo factor de bestia mágica, creados usando mis datos de investigación. Mi padrastro los protegió después de destruir la organización que llevaba a cabo investigaciones inhumanas. Por eso, incluso después de que mi padrastro se retiró, la relación entre la Brigada de Banderas Carmesí y el Duque del Sur sigue siendo tensa. Recuerdo su sonrisa despreocupada, sin un solo pensamiento en su mente. ¿Lo dejo en sus manos? Yo, seguro que protegeré a todos en Raidos. Jaja, qué cosas pienso justo antes de morir. Perdí, ¿eh? Bueno, es porque el oponente era fuerte. Así que no pongan esas caras tan tristes, Biscuit, Clica. La próxima vez no perderé. Fran, tras su victoria, caminaba lentamente por el pasillo que conducía a la sala de espera. Sus pasos eran pesados, arrastrando su cuerpo con cansancio mientras lo movía de un lado a otro. ¿Estás bien, Fran? El daño recibido del oponente fue mínimo.
Esquivó los ataques o los bloqueó con su inmunidad física. Sibila definitivamente tiene la habilidad de división mental. Incluso durante la intensa batalla, continuó atacándome con telequinesis con precisión. Tanto que no tuve tiempo de usar mi propia telequinesis para atacar. Pero, considerando que pude neutralizarlo, no fue tan malo. Aunque Fran no sufrió heridas graves, el uso prolongado de Seika Jinrai y el empleo directo del atributo divino la dejaron extremadamente agotada. Su rostro se contraía de dolor debido al crujido de todo su cuerpo. Además, parece que ni siquiera el hechizo de Al pudo eliminar su fatiga. ¿Se recuperará después de dormir una noche? Ver la evolución del Tendan es un buen avance. Tal vez algún día pueda controlar el atributo divino a voluntad, pero por ahora, sigue siendo bastante difícil. Usar el atributo divino todavía tiene un gran retroceso. Sería ideal si pudiera aprender a usarlo correctamente, y no es solo el agotamiento. Fran, con el rostro sombrío, apretaba los labios con fuerza. ¿Qué ocurre? Me cedió la victoria. Es cierto que Sibila intentó algo al final y luego se detuvo. No parecía haberse quedado sin fuerzas, sino que probablemente no quiso revelar su técnica secreta ante todos. Si son espías de Raid 2, tiene sentido. Sin embargo, Fran siente que le cedieron la victoria. Fue una pelea seria, pero también un combate. Probablemente pensó que no era el momento adecuado para usar su técnica secreta. Todos tenemos técnicas que no queremos mostrar a los demás, ¿no? No planeamos usar liberación de potencial ni robo de habilidades en el torneo. Dicho sea de paso, esta no es una batalla en la que vamos a ganar a toda costa. Sin embargo, parece que Fran no está convencida. Bueno, ganaste sin usar técnicas secretas. Eso debería bastar. Alguien tan fuerte como Sibila admitió su derrota, ¿no? Sibila es una fanática de las peleas incluso más que Fran. Seguro que ahora mismo está rodando de frustración. Parece que Fran lo entiende, porque finalmente me regala una pequeña sonrisa. Más importante aún, debemos prepararnos para el próximo enfrentamiento. Primero, necesitamos ver el siguiente combate. Abbab, discípulo de Igword, contra Díaz, el maestro de gremio. No podemos perdérnoslo. Al volver a las gradas, Fran se deja caer en su asiento. Parece que su cuerpo sigue estando muy cansado. Fran, si te sientes mal, ¿puedes dormir? Yo vigilaré mientras tanto. Estoy bien, aunque su rostro muestra claramente el cansancio, sus ojos brillan con intensidad. Probablemente la adrenalina de la pelea aún no ha disminuido. Después de todo, acabamos de tener una pelea a muerte. Por ahora, ¿quieres comer algo? Curry. Picante, no es exactamente la comida más adecuada para este lugar, pero está bien por ahora. Puedo dispersar el olor con magia de viento. Sacaré un curry grande de mi almacenamiento y fingiré que Fran lo sacó. Aún así, pedir algo picante es raro viniendo de ella. Va a comenzar. Tal como murmuró Fran con un poco de curry en la comisura de los labios, el segundo combate estaba a punto de comenzar ante nuestros ojos. Mientras mantenía un ritmo constante al llevarse cucharadas de curry picante a la boca, observaba el campo de batalla con una mirada seria. El atuendo de Díaz, a simple vista, parecía un frac, pero en realidad era una armadura ligera confeccionada con piel de bestia mágica. No llevaba su usual sonrisa traviesa, en su lugar, permanecía en silencio, inmóvil en el centro del escenario. Estaba esperando el primer movimiento de su oponente. Frente a él se encontraba un hombre delgado, de piel tan pálida como la de un muerto y cabello negro. Se trataba de Abbab, discípulo de Igword, el arma secreta del gremio de ladrones y antiguo aventurero de rango A. Abbab empuñaba con calma su cimitarra mientras encaraba a Díaz. A pesar de tener delante a un enemigo formidable, no atacaba, sino que mantenía una sonrisa burlona. ¿Era eso una muestra de confianza, Díaz el Dragon Twist? Siempre quise enfrentarme a usted. Oh. Me honra escuchar eso, pero, ¿por qué? Porque quiero derrotar y humillar al único hombre que ese maestro tan arrogante ha reconocido. Jai, solo de pensarlo, me estremezco de placer. Esa sonrisa. ¿Te pareces mucho a ese idiota? Los discípulos terminan pareciéndose a sus maestros. Jai, voy a derretir ese rostro engreído hasta dejarlo irreconocible, y además, tengo otra razón para querer pelear con usted. Sí, ¿cuál sería? Jejeje. Entre los antiguos compañeros de mi maestro, usted es el único contra el que creo que podría ganar. Tras gritar aquello, el demente, Abbab, sacó un tubo de ensayo de su bolsillo. Jai, muera, con el veneno especial transmitido por mi maestro. Al usar evaluación sobre el frasco que Abbab había sacado, descubrí que contenía un veneno mágico llamado 7 pestañeos.
Su nombre se debía al hecho de que cualquier persona expuesta al moría antes de parpadear 7 veces. El tubo se estrelló contra el suelo del escenario, liberando en un instante una densa y letal humareda. Se parecía mucho a los venenos mágicos que solía usar Eigward. Abab tenía resistencia al veneno de nivel 8, por lo que seguramente este no le afectaba. Por otro lado, Díaz no poseía una habilidad de resistencia particularmente alta. ¿Podría soportarlo? Con una expresión de victoria en el rostro, Abab proclamó: no cabe duda de que es usted fuerte, el mayor ilusionista de nuestra era. Pero, por desgracia, su defensa deja mucho que desear. Si recibe un ataque imposible de esquivar, no tiene escapatoria. Tenía razón en eso. Díaz dominaba el arte de la ilusión, la manipulación mental y la desviación de la atención, lo que le permitía evadir ataques con gran destreza. Sin embargo, ante una ofensiva de área ineludible, su margen de maniobra era mínimo. GUH, Díaz escupió sangre y cayó de rodillas. ¿Acaso Abab estaba a punto de lograr una victoria inesperada? ¡Jai! Este veneno no solo se inhala, sino que también se absorbe por la piel. GUH, Díaz el Dragon Twist, el infame espadachín Bill, Abab, se alza con la victoria. Justo cuando proclamó su triunfo alzando la vista al cielo, su cuerpo se tambaleó. Entonces, con los ojos en blanco, se desplomó de bruces sobre el suelo. En plena batalla, apartar la vista del enemigo es de segunda categoría. Pero ¿qué ha pasado aquí? Parecía que Díaz había sido envenenado y caído al suelo, pero de repente, está justo detrás de Abab. ¿Acaso es una ilusión? Tal como el comentarista gritaba, el que había caído no era más que un doble creado con magia ilusoria. Díaz había utilizado manipulación mental y otros trucos para acercarse sin ser detectado y, en un abrir y cerrar de ojos, había asestado un golpe letal en un punto vital. ¿Lo viste? No del todo. Yo sí lo habría detectado a esta distancia, pero, bueno, en realidad, al principio tampoco lo había notado. Lo que me pareció sospechoso fue que Díaz se dejara envenenar con tanta facilidad. Así que enfoqué toda mi concentración en el escenario y, de algún modo, logré ver a través de la ilusión. Pero si estuviera en el lugar de Abab, cara a cara con Díaz, ¿habría notado su movimiento? No estaba seguro. Además, la manera en que suprimía su presencia era impecable. El humo del veneno, lejos de afectarlo, había resultado ser la cortina de humo perfecta para su estrategia. Pero, ¿cómo había evitado el veneno? ¿Una habilidad? ¿Un artefacto mágico? Con la espesa neblina cubriéndolo todo, no pude ver qué hizo. Sí que es un hueso duro de roer. Pero ganaremos, eso es, y así, el segundo combate terminó con una victoria aplastante de Díaz. El siguiente combate, entre Iltoria y Clica, también fue una victoria rápida. Sin embargo, tuvo sus momentos interesantes. A diferencia de su pelea contra Radule, Iltoria optó por una postura firme y bien plantada. Clica chasqueó la lengua al darse cuenta de ello. Su estilo de lucha se basaba en esquivar los ataques del oponente para luego contraatacar. Se enfrascaron en un tenso enfrentamiento de miradas. Aunque podría haberse considerado un punto muerto, la tensión que irradiaba Clica era palpable. Mientras tanto, la cantidad de energía mágica en el cuerpo de Iltoria seguía aumentando. Aunque alguien no estuviera familiarizado con el estilo de Mitris, cualquiera podía darse cuenta de que dejarla cargar poder era peligroso. Aún así, Clica no se movió. Se preparó para esquivar cualquier ataque que le lanzaran. En un combate preliminar, la gente ya habría empezado a gritar: «¡Luchen de una vez!». Sin embargo, en este caso, el público permanecía en silencio, completamente absorto en el combate. Iltoria liberó toda su energía mágica de golpe, cubriendo la arena con una densa neblina de poder. Sin embargo, aquello no tenía una capacidad ofensiva directa. Era simplemente una cortina de humo. En medio de esa nube de energía, Clica salió volando por los aires. Su cuerpo fue lanzado en distintas direcciones de forma antinatural. Iltoria estaba atacándola con su ki. Rodeada por la misma energía que Iltoria estaba utilizando para atacar, Clica era incapaz de percibir sus movimientos. Sin poder hacer nada, recibió una lluvia de golpes. Finalmente, su cuerpo se estrelló contra el suelo del escenario, donde quedó inmóvil. Combate terminado, Iltoria no solo era fuerte. Había aprendido y crecido. ¿Esa era la misma estrategia que Radule usó contra ella en su combate anterior? Estudió el estilo de Clica y preparó un contraataque. No solo Fran se hacía más fuerte. Todo lo hacían, y con otro poderoso contendiente avanzando a la siguiente ronda. El siguiente combate es el que estábamos esperando. Sí. Felmus contra Nictart. Mientras observábamos, los dos guerreros subieron al escenario. Ambos estaban entre los luchadores más formidables del torneo. Y, sin duda, serían rivales a tener en cuenta. Y ahora, la batalla final del día ha llegado.
Los dos contendientes se enfrentan en el campo de batalla. ¿Quién quedará en pie después del combate? Por un lado, tenemos a Niktart, el mercenario que ha sorprendido a todos con victorias aplastantes. Hoy, sus espadas gemelas buscarán cegar la vida de su oponente. Y por el otro, tenemos a Felmus, el ex aventurero de rango A, cazador de dragones. Él también ha llegado hasta aquí con una fuerza abrumadora. ¿Será que sus hilos versátiles atraparán a su presa? El comentarista estaba emocionando a la audiencia, pero la atmósfera entre los espectadores masculinos era un poco más tranquila en comparación con antes. Probablemente se debía a que, en lugar de un enfrentamiento entre dos chicas hermosas como Hiltoria y Clica, esta era una batalla entre un hombre maduro y un hombre mantis. Sin embargo, desde la perspectiva de Fran y Mia, este combate era mucho más interesante. Simplemente porque era imposible predecir el resultado. Abab, quien fue derrotado por Díaz. Clica, quien perdió contra Hiltoria. Ambos eran fuertes, eso es seguro. Sin embargo, en las dos batallas anteriores, los más fuertes habían ganado sin problemas. En comparación, este combate enfrentaba a dos contendientes poderosos. ¿Quién crees que ganará? Guf. Fran y Jet parecían estar disfrutando del combate en lugar de analizarlo. Bueno, el análisis lo dejaré en manos de AP-san, quien está dentro de mí. Yo creo que Felmus. Sus hilos son increíbles. En un espacio cerrado, no hay escapatoria. Jet apuesta por Niktart. Cuando Jet se incorporó, levantó ligeramente sus patas delanteras. Sus muñecas se doblaron como las de un gato que hace la seña de «ven aquí», probablemente imitando las patas de una mantis. ¿Jet cree que Niktart tiene ventaja? Es cierto, su velocidad es impresionante. Está entre los más rápidos de los participantes. Sin embargo, al igual que Fran, yo creo que Felmus tiene ventaja. No tengo una visión clara de cómo será el combate, pero la imagen de hilos e insectos me hace pensar en un depredador y su presa. No importa cuán hábil sea una mantis, si queda atrapada en la telaraña de una araña, no podrá escapar. Aunque eso es solo una imagen mental que tengo. Mientras esperábamos el inicio del combate, una figura enorme se acercó. Fran-chan, ¿puedo sentarme a tu lado, Elsa? Claro. Gracias. Parece que vino a ver el combate del hombre que la derrotó. Se sentó con movimientos ondulantes y entusiastas. Su mirada ardiente estaba fija en Niktart. Al ver a Elsa así, Fran inclinó la cabeza con curiosidad. Oye, ¿no odias los insectos? Ahora que lo mencionas, así era. Gritaba con solo ver un cadáver de insecto y, frente a una bestia mágica gigante tipo insecto, entraba en un frenesí sin distinguir amigos de enemigos. Niktart no le molesta. Aunque es claramente un insecto. Ah, la apariencia de Niktart, aunque parezca un insecto, por dentro es un hombre encantador. No hay problema. Me gusta que sea un caballero con un lado oscuro. Lo que me da miedo es lo espeluznante de no saber cómo se moverán y el movimiento de sus vientres. Solo de pensarlo, incluso los cadáveres me dan miedo. Parece que los insectos humanoides no son un problema para ella. Qué típico de Elsa, parece que lo que importa es el interior. Mientras discutíamos nuestras predicciones, el combate comenzó. Sid ya, muro de hilos. El desarrollo fue, como era de esperar, intenso desde el principio. Niktart lanzó un ataque feroz justo después de comenzar, mientras Felmus construía su territorio de hilos mientras esquivaba. La forma en que los hilos se extendían por el escenario y creaban trampas era como si una enorme telaraña estuviera siendo tejida. Niktart, sabiendo que sería problemático si Felmus completaba su territorio, atacó con la misma velocidad supersónica que usó para derrotar a Elsa. Era evidente que sus piernas estaban cargadas con una gran cantidad de energía mágica. Probablemente esa era su habilidad única, Idaten. Una habilidad simple pero extremadamente útil que le permite moverse a velocidades increíbles durante largos periodos. Felmus, por su parte, reaccionó con habilidad. Había desplegado innumerables hilos de alarma a su alrededor, detectando los movimientos de Niktart. Capturaba la posición de su oponente a través de las vibraciones de los hilos cortados, esquivando incluso ataques que no podía ver claramente. Así, mientras esquivaba las espadas gemelas de Niktart, Felmus acumulaba daño con sus trampas de hilos. A primera vista, parecía que las espadas gemelas estaban golpeando, pero Felmus no debería haber recibido daño. Era el muro defensivo de hilos que nos había causado tantos problemas antes. Absorbía el impacto, deteniendo tanto cortes como golpes. Felmus es fuerte, después de todo. Sí, es un oponente al nivel de Gammoth. Es muy fuerte, sin embargo, Niktart no era tan débil como para ser superado fácilmente. Aunque se lastimó un poco,
siguió avanzando y comenzó a infligir daño a Felmus con sus rápidos ataques de estocada. Había entendido en un instante que los cortes eran ineficaces y cambió a estocadas que podían atravesar los huecos entre los hilos. Las estocadas impulsadas por la fuerza de Idaten debían ser increíblemente poderosas, causando un daño significativo con cada golpe. Para Felmus, cuya resistencia física era inferior, esto debía ser muy molesto. Si ambos infligían el mismo daño, Felmus sería el primero en caer. Aún así, Felmus no se dejó llevar por el pánico. Continuó tejiendo hilos con calma y finalmente logró atrapar a Niktart. 100 hilos de restricción. Los hilos que parecían inofensivos, mezclados entre los demás, de repente mostraron su viscosidad cuando se les infundió energía mágica. Para cuando Niktart se dio cuenta, varios hilos ya se habían enredado en sus piernas. Aunque su movimiento se vio obstaculizado por un momento, Niktart rápidamente cortó los hilos con su espada y escapó. Sin embargo, ese breve momento fue la oportunidad que Felmus estaba esperando. Felmus se detuvo por completo en el centro del escenario, bajó las manos y se quedó completamente indefenso. Incluso cerró los ojos. Estaba preparando una técnica poderosa que requería toda su concentración. Sin embargo, Niktart reaccionó de inmediato. Lanzó su espada con la mano derecha. Con su fuerza, incluso un lanzamiento manual alcanzaría una velocidad increíble. Aunque significaba soltar su espada, debió decidir que era necesario detener a Felmus. La espada impactó directamente en Felmus. La sangre roja manchó su ropa y los hilos de un rojo intenso. No mostró la más mínima intención de defenderse, Aunque estuviera concentrado, los hilos que había extendido de antemano deberían haber cubierto la zona. Tal vez los hilos enrollados en su cuerpo redujeron un poco el impacto, pero solo fue eso. La espada estaba profundamente incrustada en el pecho de Felmus. Sin embargo, Felmus no cayó. En cambio, esbozó una sonrisa ladina. Banksy SHC, Sikechi no Hin, manipulación final de 10.000 hilos. Formación de sangre mortal. Desde la herida en el pecho de Felmus, una cantidad masiva de sangre brotó como una fuente. La fuerza y el volumen de la sangre que emanaba ahora eran de una magnitud completamente diferente a la del primer chorro. Claramente, no se debía solo a la herida. La sangre fue absorbida por los hilos, tiñendo de rojo en un instante cada hebra dentro de la barrera. Tal como su nombre lo indicaba, debía ser una técnica que fortalecía los hilos usando su propia sangre como catalizador. Anticipó el ataque de Niktart y lo recibió a propósito. Al comprender esto, Niktart dejó escapar un gruñido. Así que lo tenía planeado desde el principio. Ahora que los hilos se habían teñido de rojo, se veía claramente cuántos había en la barrera. No solo cubrían el suelo, sino que incluso estaban adheridos a las paredes de la barrera, como si incontables capilares corrieran por ellas. El escenario se asemejaba al interior de una criatura monstruosa. Mientras los espectadores miraban con asombro, todos los hilos dentro de la barrera se lanzaron a la vez contra Niktart. Niktart intentó repelerlos con su espada, pero esta vez no pudo cortarlos como antes. Parecía que los hilos rojos habían aumentado considerablemente su resistencia. TCH. Esto es problemático. Felmus no respondió a la exclamación de Niktart. O, mejor dicho, no podía responder. Su estado era el de alguien al borde de la muerte. Era, sin duda, su última carta. Una técnica que solo podía utilizar en este torneo de combate, donde revivir era posible. ¿Sería Felmus quien sucumbiría primero por la pérdida de sangre y el agotamiento de su magia, o Niktart quien sería abatido? Cada segundo, el cuerpo de Niktart era perforado por pequeñas aberturas, acumulando daño. Por otro lado, Felmus ya no podía mantenerse en pie y estaba arrodillado sobre una pierna. TCH, maldición. Finalmente, uno de los hilos rojos impactó en la pierna de Niktart. El daño en sí no era severo. Sin embargo, el hilo rojo se tensó entre Niktart y el escenario, dificultando sutilmente su movilidad. Cuanto más lento se volvía, menos podía esquivar los nuevos hilos rojos, que seguían entorpeciendo sus movimientos. Con cada impacto, su daño se acumulaba y su agilidad disminuía aún más. Para empeorar las cosas, los hilos que ya estaban clavados en el cuerpo de Niktart comenzaron a oscurecerse. Absorbían su sangre y se fortalecían aún más. A un ritmo cada vez mayor, más y más hilos rojos se clavaban en su cuerpo. En sus piernas, en sus brazos, hasta que tanto él como el escenario quedaron completamente teñidos de rojo. Finalmente, Niktart falló al esquivar y un hilo rojo impactó en su pecho. Justo en el corazón, los hilos rojos se agruparon de inmediato en su pecho, perforando su cuerpo sin piedad. Parecía como si fuera devorado por un enjambre de pequeñas larvas. Desde las gradas, se alzaron gritos aterrorizados, más intensos que cuando solo vieron la sangre. Ahí, incluso Elsa lanzó un grito ahogado. No eran insectos,
pero tal vez tampoco soportaba a las criaturas parecidas a gusanos. Bueno, incluso cuando estaba vivo, yo habría reaccionado igual. Así de repugnante era la escena. Felmus tenía una ventaja absoluta. De hecho, su victoria parecía ya decidida. O eso se creía. Sin embargo, el resultado del combate fue otro. Exactamente 30 segundos después de que Felmus activara su última carta. Ja, ja. Parece que, he ganado, ya veo. Perdí, entonces, quien resucitó gracias a la cuna del tiempo fue Felmus. Niktart había resistido hasta que Felmus llegó a su límite. Ahora recuperado, Felmus vertió una poción sobre Niktart. Aún así, ¿cómo es que Niktart no murió a pesar de haber sido atravesado en el corazón? Probablemente gracias a su habilidad mutación insectoide. En cierto momento, pude ver a través de análisis que el estado de Niktart había cambiado al de un insecto. Pensé que su cuerpo entero se transformaría en algo parecido a un insecto, pero tal vez solo podía modificar su interior. He oído que los insectos no tienen un corazón como los humanos. Algunos monstruos insectoides poseen órganos similares, pero si su habilidad mutación insectoide se ajustaba a la anatomía de un insecto común, entonces su corazón habría desaparecido. Sumado a su resistencia aumentada, fue capaz de soportarlo. Lo que quedó claro fue que Niktart aún no había mostrado todo su poder. Si estaba en modo mutación insectoide, sus estadísticas deberían haber aumentado aún más. Niktart sigue siendo fuerte. Jet hinchó el pecho con orgullo. Seguro estaba presumiendo porque había acertado con su predicción. Gana Jet. Bref, eso es todo por hoy. Volvamos a la posada. Elsa, adiós. Sí, nos vemos. Después de despedirnos de Elsa, que apenas había logrado recuperarse de la última escena impactante, dejamos el estadio. El combate había sido tan intenso que debió abrir el apetito de Fran, pues apresuró el paso. Sin embargo, pronto nos vimos obligados a detenernos. ¿Qué dijiste, bastardo? ¿Perdón? Ustedes fueron los que comenzaron esta discusión, no piensen que los perdonaré solo porque se disculpen ahora. ¿Quieres pelear? Deja de escupirme cuando hablas. En medio de la calle, unos aventureros estaban en plena disputa. Los curiosos se habían reunido, bloqueando el camino y dificultando el paso. Uno de los grupos parecía borracho. Eran hombres fornidos con cabezas rapadas, vestidos con pieles al estilo bárbaro, claramente especializados en combates cuerpo a cuerpo. El otro grupo parecía de aventureros más convencionales. La que encabezaba la discusión era una joven arquera, apenas de la edad de una adolescente. Escenas como esta eran frecuentes en Ulmut últimamente. Había muy pocos guardias para controlar la situación. Incluso los transeúntes observaban la pelea con claros gestos de molestia. Ninguno de los dos era particularmente fuerte, y en circunstancias normales, los habríamos ignorado y seguido nuestro camino. O tal vez los habríamos derribado a ambos para detener la pelea. Fran todavía parecía cansada por la reacción de usar atributo divino, pero con tipos como estos, no habría problema. Sin embargo, Fran no atacó. En cambio, se detuvo frente a ellos. Resultó que los que estaban discutiendo eran conocidos. Oye, ¿qué están haciendo? Maestra Fran. Los jóvenes aventureros eran los aprendices temporales de Fran, Naria y Miguel. Al verla, Naria puso una cara de culpabilidad. Probablemente porque el tono de Fran sonaba un poco reprochador. ¿Qué pasa aquí? El borracho también se enfrentó a Fran, y Naria se puso claramente nerviosa. Parece que notó que Fran frunció ligeramente el ceño. ¿Están molestando a los demás? Sí, lo siento. Ante las breves palabras de Fran, Naria, la arquera, y Miguel, el espadachín, palidecieron y se desanimaron. Pero el borracho, que no tenía idea de la fuerza de Fran, se acercó a ella. Oye, tú, cállate. De manera impulsiva, extendió su mano hacia ella, pero... Bueno, esto era de esperarse. El costado que recibió el golpe estaba moratado, pero espero que no le haya roto ningún hueso. Miguel, déjalo por ahí. Sí, señora, Fran, maestra. Gracias por ayudarnos. Estorbaban. Naria y Rick le agradecieron a Fran. Después de escuchar brevemente su historia, parece que este año ha habido especialmente muchos problemas. Probablemente porque no hay suficiente personal. Es lo peor que nos molesten tipos como estos después de regresar cansados de una misión. ¿Una misión? Sí, parece que en el gremio de aventureros actual hay solicitudes de exterminio fuera de la ciudad. En particular, muchas son para eliminar no muertos. Aparentemente, los no muertos todavía no han dejado de aparecer y se les ve alrededor de la ciudad. Si se les deja sueltos, las bestias mágicas que se alimentan de ellos también se reunirán, por lo que es necesario eliminarlo lo antes posible. Y además, Dufaux y los demás también se han ido, es lo peor. ¿Dufaux se fue? Sí.
Quería que me ayudaran con el trabajo, pero parece que dejaron la posada. ¡Qué patéticos! Solo porque perdieron una vez. Parece que Dufaux y sus compañeros se fueron rápidamente de Ulmut, impactados por su derrota ante Fran. Mientras hablaba con Naria, de repente sentí una presencia en mi detección de energía. Alguien nos observaba desde el techo de un edificio cercano. Maestro, Jet, ¿puedes encargarte del tipo en el techo? Entonces, Fran, tú te ocupas del que está en ese callejón. Entendido. Había 3 personas escondidas. Claramente estaban emitiendo intenciones asesinas hacia nosotros. El hecho de que no pudieran ocultarlo significaba que no eran oponentes particularmente hábiles. Maestra, siento una presencia extraña, SHH. Lo sé, sigue hablando como si nada. Ese sí, maestra, sí, incluso Naria lo notó, definitivamente son unos aficionados. Muy bien, ahora. Gar, con el sonido de mi magia de trueno como señal, Fran y Jet salieron corriendo. Y, en un instante, habían capturado a los sospechosos. Como era de esperar, no eran tan fuertes, y Fran y Jet los derribaron fácilmente. Naria parecía sorprendida al ver a Fran lanzar magia de repente y arrastrar a unos tipos extraños. Maestra, estos son asesinos. Probablemente. Probablemente, Sentí su intención de matarme. Naria puso una expresión incómoda. Probablemente pensó que fue excesivo noquearlos y capturarlos antes de estar seguros. Para no causar más molestias, nos adentramos en un callejón y decidimos interrogarlos allí. Curé al que había paralizado con mi electrocución y lo intimidé hasta quebrar su voluntad antes de hacerle preguntas, porque me estaban siguiendo. Fue un encargo. El asesino habló sin parar. Resultó que solo eran unos bandidos contratados por algún noble con dinero. Suelto. Por ahora, llevémoslos al gremio de aventureros. Entendido. Hay muchas razones por las que alguien querría atacar a Fran. Es famosa, y podría estar relacionado con apuestas ilegales en el torneo. Es poco probable que sean subordinados de los otros participantes que quedan, pero las otras posibilidades son infinitas. Mientras arrastrábamos a estos pseudoasesinos hacia el gremio de aventureros, allí también había un alboroto. Al parecer, Díaz había sido atacado. Aunque lo sometieron fácilmente. Entonces están apuntando a los semifinalistas. Oh, Fran, hace tiempo que no te veo. Elsa, llévatelos. ¿Quiénes son estos? Asesinos. Vaya, también en casa de Fran, entendido. Yo me encargaré de ellos apropiadamente, por favor, alguien que los lleve a prisión. Cuando Fran entregó a los asesinos, Elsa, por alguna razón, se relamió mientras ordenaba a los aventureros que los llevaran. ¿De verdad? ¿Esto es agotador? También tengo que enviar personal para confirmar con Ilzan y Niktartsan. Si hay más cómplices, también necesitamos capturarlos. Buena suerte. Con el apoyo de Fran, mi energía aumenta 1.000.000 de veces. Haré todo lo posible. Con moderación, de acuerdo. A pesar de todo, parece que este año el torneo de artes marciales está lleno de problemas. Espías de Ray 2, disturbios de no muertos, nobles del reino de Sears, y ahora problemas con asesinos. Parece que no hay suficientes manos para la seguridad. ¿Realmente estará bien? Bueno. Nosotros solo nos enfocaremos en descansar para prepararnos para el próximo combate. Necesitamos recuperar el estado de Fran lo antes posible. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.